Estimadas y estimados estudiantes, mi nombre es Natalia y soy tutora de la Cátedra de Ciencias Biológicas de la UNED. A continuación, les brindaré los lineamientos de la tarea 1 titulada Reinos Biológicos. El documento presenta las instrucciones para realizar la tarea 1 de la asignatura de Biodiversidad e Inventario de la Naturaleza durante el tercer cuatrimestre del 2024. Se recomienda leer detenidamente la información y analizar todos los recursos que se le presentan. Esperamos que esta actividad sea de gran apoyo para su formación como gestor de turismo. El objetivo de aprendizaje consiste en diferenciar la clasificación, características, función e importancia de los principales organismos que habitan la Tierra, de manera que se comprenda su valor en el planeta. Como resultado de aprendizaje, se espera que la persona estudiante identifique los diferentes filos existentes, según sus características, función e importancia, para la promoción de acciones de conservación de la biodiversidad. Además, que ilustra las diferencias a nivel de características y funciones de los principales filos existentes que habitan el planeta Tierra. También que valora la importancia de los diferentes organismos en el planeta, promoviendo el uso sostenible de los recursos y preservación del ambiente. Los objetivos de aprendizaje específicos son identificar los filos de los siguientes organismos: las orquídeas, filo Magnoliophyta, y las abejas de las orquídeas, filo Artrópoda, según sus características, función e importancia para la promoción de acciones de conservación de la biodiversidad. Valorar la importancia de las orquídeas y las abejas eulocinas en el trópico, promoviendo el uso sostenible de los recursos y preservación del ambiente. Comunicar el análisis de la información mediante la redacción de un ensayo científico. Les mencionaré las instrucciones generales. Primero, la lectura del artículo científico en inglés. Pueden darle clic en el siguiente link o buscarlo en la carpeta de recursos. El título se llama Decline of Native Bees de la familia Apidae Euglosa in a Tropical Forest of Panama. Lea el artículo en detalle, comprenda, analice y reflexione. Anote 4 ideas importantes del artículo. Estas las desarrollará en el ensayo. Identifique las características y funciones de las abejas eulocinas y orquídeas en los bosques tropicales. Analice a partir de los datos del estudio del artículo la importancia de la diversidad de orquídeas y las abejas eulocinas en los bosques tropicales. Segundo, realice una lectura general del capítulo 2. Tome nota de la información sobre la clasificación de grupos de orquídeas y de abejas eulocinas. Anote el dominio, el reino, filo, subfilo, clase y familia. Anote las principales características y funciones de cada nivel taxonómico. Esta información se presentará en la introducción del ensayo. Número 3. Elabore un ensayo científico donde desarrolle las anotaciones solicitadas en la lectura en inglés y el capítulo 2. A continuación se menciona en qué consiste un ensayo científico y sus características. Es un texto redactado en prosa que aborda un tema específico vinculado a la ciencia. Este se encuentra ubicado entre los límites de la ciencia y la poesía. Se le ha llamado género literario científico porque parte del razonamiento científico y de la imaginación artística. La creación científica arraiga, como la poética, en la capacidad imaginativa, sin embargo no se aparta de la naturaleza o de la lógica. El ensayo comparte con la ciencia uno de sus propósitos esenciales: explorar más a fondo la realidad y aproximarse a la verdad de las cosas. En el ensayo no hay en realidad un estilo definido, sino muchos, según el carácter del autor. Pero sí existe una condición esencial que todos debemos cumplir: la claridad de expresión.
la cual puede dar al lector una mayor comprensión de la autenticidad del pensamiento plasmado por el ensayista. Las características del ensayo son las siguientes. Debe ser original, dar su punto de vista del material estudiado, abordar un solo tema y desarrollar una única idea central. La redacción y lenguaje del ensayo debe ser comprensible para personas gestores de turismo. El texto se compone de una parte objetiva, en la que se expone la teoría o tesis científica, y otra parte subjetiva en la que se expone conclusiones e hipótesis personales acerca del tema abordado. Se distingue por la rigurosidad con los que son expuestos los argumentos, análisis y conclusiones. Debe presentar citas de autores reconocidos o autoridades en el tema, las cuales serán registradas de acuerdo a normas APA 7. Se compone de una estructura básica, introducción, desarrollo y conclusión. Sin embargo, en este tipo de ensayo, el autor realiza una propuesta, siempre que sea coherente. Debe demostrar el punto de vista personal del autor sobre la temática que debe ser desarrollada o abordada. La extensión mínima del ensayo es de 4 páginas, sin incluir las páginas de portada y referencias. Se puede representar con círculos los contenidos. Recuerden que debe llevar título descriptivo, una página con la introducción, 2 páginas en desarrollo y una página de la conclusión. Aparte, incluir por favor las referencias bibliográficas según el formato APA 7. Al finalizar el ensayo, revíselo varias veces según la rúbrica. Cuando esté listo el documento, guárdelo en formato PDF. Envíe el archivo en el espacio de la plataforma Aprende.U antes de la fecha límite, la cual es domingo 6 de octubre hasta las 23:55. Recuerde incluir las 2 referencias bibliográficas de las lecturas asignadas con el formato correcto APA 7. En caso de consultar otras fuentes, debe agregar las citas y referencias bibliográficas según formato APA 7. Si se detecta un caso de plagio en cualquiera de sus formas, se aplica el artículo 30 del Reglamento General Estudiantil y obtendrá un 0. En síntesis, repasemos las instrucciones generales. Realice la tarea de forma individual. Analice un artículo científico en inglés y estudie el capítulo 2 titulado Los reinos de la vida. Revise la rúbrica antes de realizar la tarea e investigue solo en fuentes confiables. Con respecto a los lineamientos del formato, el documento escrito debe tener y seguir el formato APA 7, tener tamaño de letra Arial 11, un interlineado doble espacio, texto justificado a la izquierda y recuerde entregar la tarea en formato PDF. En relación a las citas y referencias bibliográficas, coloque en la sección final de referencias bibliográficas la información correspondiente al artículo científico en inglés y al capítulo 2 del libro de texto. Recuerde, es un ensayo científico original. Tiene una parte objetiva donde expone la teoría, por lo que debe incluir cita bibliográfica o citas bibliográficas, y otra parte subjetiva donde el autor expone su análisis. Utilice solo fuentes bibliográficas confiables, preferiblemente de carácter académico y científico. Las citas bibliográficas que utilice, así como las referencias bibliográficas al final de la tarea, deben seguir obligatoriamente las normas APA 7. En el caso de presentarse plagio en cualquiera de sus formas, se aplica el artículo 30 del Reglamento General Estudiantil y se pierde el porcentaje de la tarea. Muy importante, la fecha límite de entrega es el domingo 6 de octubre hasta las 23:55. Es responsabilidad de la persona estudiante
Antes de enviar la tarea por medio del entorno virtual en Aprendeu, revisar y asegurarse de que el documento sí corresponde a lo solicitado. Si el documento no corresponde a la tarea solicitada, se le asignará un 0 como calificación, ya que no se recibirá el documento de manera extemporánea ni por otro medio que no sea el establecido en la plataforma. Algunos conceptos claves para tomar en cuenta en el desarrollo del documento escrito son los siguientes: reinos de la vida, filo, diversidad biológica, ambiente, dosel y sotobosque, importancia de la diversidad, preservación, uso sostenible de recursos, ecosistemas, bosques, abejas de las orquídeas, plantas, orquídeas. A continuación se brinda la información de cada parte del ensayo. Primero, la portada. Recuerde seguir las normas APA 7 y colocar los contenidos que debe tener una portada. ¿Cómo se muestra a continuación? Dele clic también a la plantilla para poder utilizar como guía del ensayo. La introducción debe tener una extensión de una página mínimo. Redacte una introducción que incluya información de la clasificación taxonómica de los grupos de orquídeas y abejas euglosinas, desde lo más general, por ejemplo los reinos, hasta lo más específico, las familias. Para esta parte de documentarse y realizar fundamentación teórica, cite de forma indirecta la información del capítulo 2 del texto y otras fuentes que complementen esta sección. Finalice el último párrafo con el propósito de su ensayo. Recuerde escribir en prosa utilizando la citación correcta según las normas APA 7 y utilice solamente citas indirectas y parafrasee. El desarrollo. La extensión mínima es de 2 páginas. Desarrolle las 4 ideas que anotó de la lectura en inglés. Se sugiere que redacte 2 párrafos completos mínimo por cada idea. Incluya en el desarrollo las características y funciones de las abejas euglosinas y orquídeas en los bosques tropicales. Analice la importancia de la diversidad de orquídeas y las abejas euglosinas en los bosques tropicales según los datos del estudio del artículo. La sección de conclusión debe tener una extensión mínima de 1 página. Esta parte final o cierre del ensayo es subjetiva. Concluya de manera reflexiva con la descripción detallada de 2 acciones para valorar la importancia de las orquídeas y las abejas euglosinas en el trópico, promoviendo el uso sostenible de los recursos y preservación del ambiente. Es importante que refleje un excelente dominio de los temas, conceptos y datos de las lecturas. No olvide al final del ensayo que debe colocar la información de las fuentes según APA 7. Presente las referencias bibliográficas del artículo en inglés y la del capítulo 2 del texto. Ordene alfabéticamente los apellidos del autor. Importante. Recapitulemos aspectos muy valiosos en la redacción del ensayo. Primero, no olvide redactar en prosa párrafos completos que contengan mínimo 3 oraciones. Utilice la citación correcta según las normas APA 7 y utilice solamente citas indirectas o parafraseo. No utilice el formato de viñetas ni de preguntas y respuestas. Revise la extensión de los párrafos que no sean breves ni muy extensos. Se sugiere un mínimo de 3 oraciones completas en cada párrafo. Cuide la ortografía y la redacción. Procure que haya coherencia de ideas. Evidencia dominio del tema, análisis fundamentado y buena comunicación escrita para motivar al lector y que éste se interese por aprender.
Presente un único título llamativo e informativo del ensayo. El ensayo no debe llevar subtítulos de cada sección para permitir la lectura de manera fluida. Puede darle clic en el link Criterios de evaluación. Revise la rúbrica con detalle antes de enviar la tarea. Utilícela también de guía. Si tiene alguna duda, utilice el foro de preguntas disponible en la plataforma AprendeU o directamente con su tutor o tutora a través del correo interno. Muchas gracias.